¿Sabías que en mayo de 2018, el PRIAN, desesperado por el inminente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, le ofreció la candidatura presidencial a Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo? Durante el gobierno de la Madrid no entraban recursos y tuvimos una inflación desbocada por dos errores, ¿no? La medida de 82 de llevar el peso de 20 a 150 en 8 meses, en 6 meses, y luego en el 87 también de subir otra inflación enorme, ¿no? De 87 a 88. El gobierno de 88 a 94, en donde ya se acabó el problema de la crisis de 82 y que tuvimos flujos de inversión enormes, y sin embargo mantuvimos una política económica equivocada y eso hizo que tronara todo en el 93, 94. Se abrieron las puertas al financiamiento, a la inversión, se privatizaron las empresas, hubo unos enormes ingresos de divisas y se aprovechó el crecimiento y se volvió a endeudar y se volvió a caer en el problema de la sobrevaluación del tipo de cambio que truena en diciembre, ¿no? En el 94. Pero ya estaba señalada desde 93. Y después los excesos en el Fobaproa también, y ya después regresa el petróleo, porque el petróleo de $40 se cae a $6 de López Portillo de la Madrid, vuelve a subir y con Cedillo se baja a $8, pero con Calderón sube a $150 el petróleo. En esa época teníamos 3.800.000 barriles diarios, o 3.600.000. Quiere decir que teníamos $370 millones diarios de petróleo. Bueno, otra vez se aprovechan $420 mil millones durante los 6 años del presidente Calderón. Luego, con la entrada de Peña, el primer año creo que fueron $90 mil millones de ingresos, o sea, empezamos con el pie derecho, después ya se afectó. Pero desgraciadamente nos encontramos que hay un Pemex muy mal financieramente, que en lugar de producir 3.600.000 barriles, produció unos 2 millones de barriles menos. Si tuviéramos hoy esos 2 millones de barriles, valdrían $200 millones diarios. Una pena que se hayan votado y se haya exprimido a Pemex como se exprimió, y que no se hayan invertido en reservas y producción, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos otra gran oportunidad. Una gran oportunidad. Me llamó mucho la atención que el presidente López Obrador, con la manera que piensa y sus programas y todo, haya tenido la actitud de decir que estamos integrados a Norteamérica. Y eso es, ¿no? Este mercado norteamericano ya no es de que seamos maquiladores, sino que seamos socios de los americanos, que seamos socios en las empresas que se hagan, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha venido creciendo Asia? ¿Y qué pasaría con América del Norte si no hacemos nada? Así estamos. Nosotros no queremos un vecino fuerte en lo bélico y débil en lo económico, en lo comercial, porque ¿qué pasaría hacia adelante si esto continúa? ¿Van a querer o va a mantenerse la tentación de mantener la hegemonía con lo militar? Y eso no conviene a nadie. Que se entienda, es elemental. No se va a poder crecer en América del Norte, en lo específico, no va a poder crecer la economía de Estados Unidos si no hay fuerza de trabajo. Y no tienen fuerza de trabajo, así de claro. Ni en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces, nuestra propuesta es saber, vamos a analizar cuánto se requiere de fuerza de trabajo para crecer, para fortalecer primero América del Norte como región y ser competitivos con relación a otras regiones del mundo. Y México está haciendo esta propuesta.
como una región económica como la Unión Europea, pero de América, empezando por fortalecer América del Norte, pero pensar en todo el potencial que tenemos en América. En el capítulo de hoy de las patoaventuras prianistas, quiero comentarte una que fue publicada en el periódico El Universal, en la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto, la cual tituló El día que Slim declinó ser candidato. Ya te la sabes, estos columnistas afines al PRIAN siempre se refieren a sus fuentes como muy confiables, fidedignas y de alto nivel, cuyos nombres no pueden ser revelados. Así que si tienes curiosidad por saber cuál es su fuente, anótale ahí Arial 12. En mayo de 2018, cuando faltaba cerca de mes y medio para las votaciones presidenciales de aquel año, el PRI y el PAN buscaron hacer un último intento desesperado para evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento ya daban por hecho todas las encuestas y sondeos que medían aquella carrera presidencial. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acordaron un plan para sustituir al candidato del PAN, Ricardo Anaya, que iba en el segundo lugar de la contienda, para poner en su lugar a un candidato altamente competitivo que pudiera pelearle el triunfo a López Obrador. No, él es un hombre de negocios. Entonces él está defendiendo sus intereses, pero yo voy a ser presidente de México y voy a defender los intereses del pueblo de México. Pero que Slim salga hoy a decir esto del aeropuerto es parte de la estrategia que venías diciendo ayer. Sí, también lo están utilizando, para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar. La gente ya decidió de que no va a haber corrupción en México. Ya la gente decidió acabar con el bandidaje oficial. ¿Lo está utilizando el gobierno? ¿El gobierno está utilizando Slim? Pues seguramente le pidieron que saliera a dar esa conferencia. Pues no sé, seguramente Peña Nieto, pero o Salinas. Peña Nieto o Salinas, pero tampoco ni me con preocupa el mucho. ganan la presidencia. No. Y no tengo pleito con él ni con nadie. Y es amor y paz. De acuerdo con fuentes que participaron en aquel episodio, Peña y Navarrete mandaron a llamar a Los Pinos a Santiago Krill Miranda para plantearle la tarea de que convenciera a Anaya de declinar su candidatura para dar paso al candidato que creían podría derrotar al candidato puntero de Morena. Cuando Krill escuchó la propuesta, preguntó quién sería el abanderado sustituto para el PAN y la respuesta del presidente y el secretario de Gobernación sorprendió al panista, el ingeniero Carlos Slim Helú. Si los panistas podían convencer a su candidato de que renunciara a la postulación, Peña Nieto se comprometía a hablar con Slim y convencerlo de que se postulara y se enfrentara a Andrés Manuel López Obrador. Krill aceptó plantearle la declinación a Anaya, aunque aclaró que la decisión solo le correspondía al candidato panista, y pidió un par de días para llevar una respuesta a Los Pinos. Mientras tanto, Navarrete Prida operó una reunión entre Carlos Slim y el presidente, pidiéndole al empresario que acudiera a Los Pinos. Una vez que llegó la respuesta del PAN, anunciando la aceptación de Ricky Riquín Canallín para renunciar y dar paso a la postulación del empresario más rico de México, el secretario de Gobernación confirmó la audiencia y le comunicó al presidente Peña Nieto que el resto estaba en sus manos para convencer a Slim Helú de aceptar la candidatura panista a la presidencia de la República. El tiempo apremiaba porque el calendario electoral de aquel año
marcaba el 2 de junio como la fecha límite para sustituir candidatos a la presidencia. Y después de esa fecha, se mandarían a imprimir los millones de boletas electorales que se utilizarían en las votaciones de aquel año. Cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, mi cartera porque la inversión como me capital acerque fijo mucho. se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Una réplica para Naya, que es un mentiroso. Aquí hay un dato oficial. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. En el tiempo que fui jefe de gobierno. Mentiroso, Muy farsante. Muy bien. Propone una cantidad de disparates López Obrador. En 2 de sus libros propone él construir que haya un tren, una vía férrea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el Istmo de Tehuantepec. Nada más que esa vía férrea ya existe, Andrés Manuel. O sea, si quieres ser presidente te tienes que actualizar. Pues existe desde la época de Porfirio Díaz, la hizo Pearson, un contratista inglés, pero se concesionó, está en el abandono. Yo estoy planteando unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, ser un corredor para la comercialización de productos y hacer una vía férrea para el traslado de contenedores de carga con un tren de carga. Estaban a unas semanas del plazo legal para que el PAN solicitara la sustitución de Ricky Riquín Canallín y le comunicara al INE que el nombre de su nuevo candidato presidencial era el de Carlos Slim. En la versión que dan las fuentes involucradas en aquella operación inusual en la política mexicana, Slim se presentó puntual a la audiencia con Enrique Peña Nieto y en presencia de Navarrete Prida le hizo directamente la propuesta de postularlo a la elección presidencial, a partir de que ya el PAN y su candidato Ricky Riquín Canallín habían aceptado la sustitución. El ingeniero escuchó entre interesado y sorprendido el ofrecimiento del que se dijo halagado, pero dijo que era una decisión difícil, que necesitaba tiempo para pensarla y que tendría que consultarla con su familia, con los socios, con sus accionistas de sus empresas y antes de tomar una decisión. Peña Nieto aceptó darle el tiempo que pedía el ingeniero y 2 días después lo volvió a recibir en su despacho en Los Pinos. Carlos Slim llevaba ya una respuesta y una decisión tomada a partir de las consultas que había realizado tanto con sus familiares, amigos más cercanos y los accionistas principales de sus compañías. En la intimidad y la privacidad del despacho del presidente, el ingeniero que desde hace años figura como el empresario más rico de México y que también apareció en varias ocasiones encabezando la lista de multimillonarios del mundo de la revista Forbes, le dio su respuesta a Quique Peña Nieto. No podía aceptar la postulación como candidato presidencial por el PAN, porque aunque valoraba y agradecía el ofrecimiento, no se sentía en condiciones de terminar el mes restante de campaña, además de que sus socios y accionistas no habían estado de acuerdo con la idea de que se lanzara por la presidencia. El Copetes insistió y le pidió reconsiderar y pensar en el futuro del país. Pero no hubo poder humano que convenciera a Carlos Slim de aceptar enfrentarse a un López Obrador que ya se veía como seguro ganador de la elección presidencial. Hoy, a juzgar por la estrecha relación personal y de negocios que existe entre las empresas de Slim y el gobierno de López Obrador, del que ha sido uno de los empresarios más beneficiados, aquella decisión del ingeniero terminó siendo la más conveniente para él y sus negocios. Y el resto de la historia, el resto ya lo sabes. Anaya es un demagogo, un canallita. Ricky Riquín Canallín.
Ricky Riquín Canallín.